Ya, Pachito, ya estás como anfitrión. Listo, Adri, ya comencé, gracias. Bueno, compañeros y compañeras, entonces el día de hoy, como lo definimos, digamos, en el transcurso de esta semana, vamos a hacer unas puntualizaciones de unos temas que tienen que ver con pensiones. Y el día de mañana, perdón, el día martes, perdón, vamos a trabajar algunos conceptos referidos al sistema de salud y referidos al sistema de riesgos para que vayamos fortaleciendo el conocimiento que se va adquiriendo en el curso desde el desarrollo de cada módulo. ¿Listo? Entonces, hoy voy a retomar conceptos que yo sé que ya vimos hace un par de semanas, pero que vale la pena tener en cuenta para aclarar, fortalecer, complementar aquello que de pronto pueda estar aún con un poco o digamos, no pueda estar no del todo claro. Entonces, permítanme un segundo. Yo abro la presentación que les voy a compartir y al finalizar la clase, esta presentación es para ustedes, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a facilitar para que ustedes tengan a la mano esto como una herramienta adicional. Aquí está la presentación. Les voy a compartir mi pantalla. Listo. Estamos viendo esta presentación, excúsenme un segundo, que ayer tuve como un pequeño impasse con la camarita después de la clase, entonces la voy a apagar un momento mientras estamos acá. Miren, les he construido una presentación, si recuerdan la que vimos en nuestra clase pasada, muy similar en el diseño para que ustedes tengan uniformidad y al final si desean unten todo esto en un solo archivo que les sirva de insumo, porque esto termina siendo un pequeño resumen de varios temas del curso. ¿Listo? Vamos a retomar unos temas de las pensiones que ya vimos que terminaron siendo los temas con los cuales trabajamos más, que son los temas de liquidación de las pensiones. Entonces, vamos a hablar de cómo se liquidan las pensiones en el régimen de prima media, pensión de vejez, en el régimen de ahorro individual, pensión de invalidez, al igual que en prima media, y en el régimen de ahorro individual y prima media, pensión de sobrevivencia. Recuerden que las pensiones se liquidan igual, invalidez y sobrevivencia, sin importar el régimen en el que estamos, y que la pensión de vejez en el régimen de prima media tiene una fórmula, pero que en el régimen de ahorro individual depende de algunos factores que no vamos a liquidar porque necesitaríamos liquidarlo en el caso concreto y de hecho es un poco complicado porque se requiere tener conocimientos de matemática financiera e inclusive de cálculo actuarial. Bueno, recuerden que las pensiones exigen, y ese es el análisis que les he propuesto desde un comienzo, las pensiones exigen que la contingencia se presente. Recuerden que todo el sistema de seguridad social que tenemos en Colombia es un sistema de protección de contingencias, es decir, es un sistema que solamente se activa cuando el riesgo que se está protegiendo ocurre, ¿sí? Y en este caso, los riesgos claramente son vejez, invalidez o muerte. Entonces, lo primero que tiene que pasar para que la pensión se active es que la contingencia se presente y lo segundo que tiene que pasar es que se cumplan unos requisitos adicionales que siempre van a ser un número mínimo de semanas cotizadas. Entonces, para la pensión de vejez son 1.300, para la pensión de invalidez son 50 en los últimos 3 años y hay un par de excepciones. Las personas menores de 26 años solo deben acreditar 26 semanas en el último año y las personas que ya tenían el 75% de el tiempo cotizado solamente deben acreditar la 25 semanas en los 3 últimos años, porque ya estaban cercanos a la posibilidad de pensión. Y en sobrevivencia tenemos 50 semanas en los 3 últimos años, cuando el que se muere es un afiliado, cuando se muere un pensionado no hay que acreditar semanas cotizadas porque él ya tenía su pensión, simplemente hacemos una sustitución pensional, cogemos la pensión y se la pasamos a otra persona
que se llama beneficiario. Si el que muere es pensionado. Y esos números de semanas son los que van a determinar finalmente el valor de la pensión después de que se cumpla el requisito. Listo. Hay un concepto básico en todo este tema de la liquidación de pensiones que se denomina el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es la cantidad de dinero con base en la cual vamos a pagar la pensión. ¿Listo? Nosotros probablemente escuchamos y sabemos que una pensión de vejez puede estar alrededor del 64%, pero el 64% ¿de qué? ¿Cierto? Del ingreso base de liquidación. Y el ingreso base de liquidación es un promedio de los salarios que la persona ha tenido durante toda su vida laboral y que ha informado al sistema porque es con base en los cuales cotiza. ¿Listo? El IBL o ingreso base de liquidación, tratándose de la pensión de vejez sobre todo, va a equivaler al promedio de los últimos 10 años cotizados, últimos 10 años en tiempo real, no últimos 10 años calendario, sino los últimos 120 meses efectivamente cotizados, o al ingreso de toda la vida laboral promediado si el afiliado cotizó al menos 1.250 semanas. Esto nos lo dice el artículo 21 de la ley 100, ¿sí? Como nosotros hoy estamos, este es un tip, muchachos, o una clavecita para que analicen liquidaciones de pensiones de Colpensiones. Como nosotros estamos hoy con un número mínimo de semanas de 1.300, cualquier persona que se pensione hoy por Colpensiones ya tiene más de 1.250 semanas porque necesita 1.300. Entonces, hoy Colpensiones siempre va a liquidar los dos IBLs, siempre. Ustedes van a ver que en la resolución dice IBL 1, IBL 2. IBL 1 es este, últimos 10 años. IBL 2 es el de toda la vida laboral. Y Colpensiones siempre aplica el más alto, porque legalmente tiene que coger el que sea mejor. Lo que el artículo 21 dice es, aplicamos el más alto. ¿Listo? Si el tiempo cotizado es inferior a 10 años, como ocurre con las pensiones de invalidez y sobrevivencia, pues se promedia la totalidad del tiempo, porque no podemos promediar menos de 10 años a menos de que el tiempo cotizado sea inferior. ¿Listo? Esta es una apreciación inicial y general que vamos a tener en cuenta en las tres pensiones a liquidar. Bueno. ¿Cómo vamos a calcular la pensión de vejez en prima media? Recuerden que a esto le hemos dicho, por lo menos yo en las actividades siempre trato de decirle así, porque me parece que genera mejor posibilidad de recordación, la fórmula de la R, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula de la R? R es igual a 65.5 menos 0.5S, donde 65.5 es un valor constante, nunca cambia, esto es igual. 0.5 es otro valor constante, es decir, la fórmula siempre se va a mantener en este sentido, igualita. Y ese es el número de salarios mínimos que hay dentro de este IBL, ¿cierto? Entonces, el IBL al final es una suma de dinero, vamos a decir 3 millones de pesos, dividimos eso entre el valor del salario mínimo del año en el que estamos o el año en el que liquidemos la pensión y ponemos ese número acá. Entonces, al final, a mayor número de salarios, menor porcentaje se va a tener porque siempre hay una resta. Esto se multiplica por los salarios y entonces si son 10 salarios, 0.5 por 10 da 5, restamos un 5 a esta cifra. Listo, así funciona la operación. Para aplicar esta fórmula, muchachos, los parámetros, muchachos y muchachas, los parámetros están claros. Debo admitir que en el desarrollo de este módulo, del módulo 4, creo que todo lo hicieron a la perfección. Creo yo que el método que manejamos en este curso es un método muy sencillo y muy efectivo. Les garantizo que cuando revisen una pensión de vejez, aplicando ese método no se van a equivocar y se van a dar cuenta con claridad si la entidad liquidó bien o no. Entonces es un tema pues sobre el que no es necesario que volvamos y hagamos muchos ejercicios,
porque esto es de práctica, pero el método no cambia. Al final, la R nos va a dar un porcentaje que va a estar entre el 55.5 y el 80%. Pero ustedes dirán, si esto es una resta, ¿cómo vamos a subir? ¿Qué pasa? Aplicamos la fórmula de la R por las primeras 1300 semanas y eso siempre nos va a dar menos de 65 o menos, pero por cada 50 semanas completas adicionales a las 1300 pagamos 1.5% y ahí vamos subiendo. No podemos pasar del 80, aunque el 80 a veces es difícil de alcanzar. Y aquí sí hay un error que comete Colpensiones. Yo creo que Colpensiones liquida bien los IBLs, casi en todos los casos, pero Colpensiones liquida mal estos porcentajes, porque Colpensiones solamente aplica este 1.5 por 500 semanas, es decir, Colpensiones solo incrementa hasta un 15%. Eso se debe a que en la normatividad anterior el límite de incremento eran 500 semanas, pero en la ley 100 no nos dicen nada de eso y Colpensiones sigue aplicando esa tendencia. Entonces eso sí puede ameritar, si una persona tiene 800 semanas adicionales, tenía 2100 semanas cuando se pensionó, hay lugar a que le apliquen 1.5 por cada 50 semanas, es decir, por 16 veces, y eso va a dar un porcentaje superior al 15 que le tendrían que aplicar. No sé si ahí me hice entender, compañeros y compañeras. Algo que no les había recordado, discúlpenme, si de pronto en medio de la presentación alguien tiene una duda, con todo el gusto me levanta la mano. Yo frecuentemente voy revisando las manitos si de pronto hay una levantada o si alguien me preguntó por el chat, pero si no lo he visto, abren el micrófono y me hacen la pregunta. ¿Listo? En este caso, entonces, obtenemos un porcentaje. No puede ser inferior al 55 porque matemáticamente no nos da, ya que el número máximo de ese puede ser 20, ni puede ser superior al 80 porque es el tope máximo que la ley estableció. Y eso se lo aplicamos al IBL y tenemos la pensión liquidada. Tiene un poquito más de trabajo, en realidad no es algo tan complicado. Ahora bien, en este caso, recuerden que en el régimen de prima media hay 3 pensiones especiales, digámoslo así. Hay 3 tipos de personas que tienen un derecho especial a la pensión de vejez. Primero, hay una madre o padre cabeza de familia que tiene un hijo inválido y se va a dedicar a su cuidado, puede tener lugar a la pensión si ya tiene las 1300 semanas cotizadas, así tenga menos de 57 años si es mujer o 62 años si es hombre. Se suprime el requisito de la edad. La liquidación de pensión aquí la vamos a hacer igual. Aplicamos la tasa de reemplazo, la fórmula de la R, por las 1300 semanas y si hay semanas adicionales, pagamos 1.5 por cada 50. En el caso de lo que denominamos pensión de vejez por deficiencia, el requisito de pensión se atenúan los 2 requisitos de pensión. En este caso, la persona solo necesita 1000 semanas cotizadas y se va a pensionar a los 55 años de edad, no importa si es hombre o mujer. Por el hecho de tener deficiencia igual o superior al 50%, se va a pensionar antes y con un poquito menos de semanas. Entonces, aquí aplicamos la tasa de reemplazo, la fórmula de la R, por las primeras 1000 semanas, y si hay 50 semanas adicionales, por cada grupito, 1.5%, y vamos liquidando la pensión. Y existe finalmente un régimen de pensiones de alto riesgo. Sobre este tema, compañeros y compañeras, quiero aclarar que solo se consideran de alto riesgo las 7 actividades que señala el Decreto Ley 2090 del 2003. Si pueden leerlo, es una norma importante, pero lastimosamente solo esas se consideran de alto riesgo para efectos pensionales, a pesar de que hay otras actividades muy riesgosas, no quedaron ahí. Por ejemplo, la actividad de la construcción. La construcción es una de las actividades más peligrosas que tenemos en el mundo laboral y no está acá, ¿sí? Porque es, digamos, decisión del legislador. Esas actividades que sí quedaron, trabajo en minería, en socavones, trabajo con sustancias cancerígenas, trabajo de altas temperaturas,
En este momento se me escapa, creo que la guardia penitenciaria, el IMPEC, bueno, esas actividades que sí quedaron acá, le permiten a la persona pensionarse con las mismas 1.300 semanas, pero rebajar la edad siempre y cuando cotice más semanas bajo el régimen del alto riesgo. Porque para beneficiarse de este régimen, recuerden, el empleador tiene que cotizar un 10% adicional. No es solamente pagar el 16% que todos los trabajadores pagan, sino pagar un 26% y ese 10 adicional está a cargo del empleador. En este caso, entonces, si el empleador, si el trabajador estuvo en el alto riesgo, al menos 700 semanas eh, se pensiona, digamos, con ese régimen, pero por cada 60 semanas adicionales va bajando un año hasta que se puede pensionar inclusive 5 años antes de la edad mínima que le exigen. Lo importante acá no es el requisito, sino que aplicamos la misma fórmula, R por las primeras 1.300 semanas y 1.5 por cada 50 semanas adicionales. Es decir, esta formulita de la R, compañeros y compañeras, nos va a servir para cualquier cosa en prima media. Bueno, dentro del régimen de ahorro individual, no vamos a hacer un cálculo de pensiones porque no es posible hacer un cálculo previo como sí se puede hacer acá. Yo hoy, por ejemplo, a mí me faltan unos añitos para llegar a los 62, pero yo desde hoy puedo hacer un cálculo ideal o imaginario de lo que va a ser mi pensión si sigo cotizando el tiempo que me hace falta y digamos cuántas semanas alcanzaría a acumular y en promedio cuál sería el salario de cotización. Yo lo puedo hacer. En cambio en el RAIS es imposible. Por eso creo que esto se los mencioné con énfasis en la clase anterior. No existe una cifra mínima. A uno le dicen, en el RAIS se necesitan 280 millones para pensionarse. Eso puede ser verdad, pero también puede ser igualmente falso, porque eso depende de cada persona. Para calcular las pensiones en el RAIS se conjugan, se analizan estos 4 factores que hay acá. La edad en la que la persona se quiere pensionar. Un hombre que se quiera pensionar a los 40 años, porque se puede, en el RAIS, va a necesitar mucha más plata en su cuenta que un hombre que se quiere pensionar a los 70, porque también se puede, ¿sí? Expectativa de vida, obviamente, un hombre a los 40 años tiene aproximadamente 38 años de expectativa de vida, por eso va a necesitar más plata, pero un hombre a los 70 tiene aproximadamente, de acuerdo con las tablas de morbilidad, 8 años de vida probable, entonces va a necesitar un poquito menos. Los posibles sobrevivientes. No es lo mismo que que se trate de pensionar un hombre a los 40 años, que además tiene una cónyuge de 18 años con la cual tuvo un hijo, a que se trate de pensionar ese mismo hombre a sus 40 años soltero. Igual, un hombre a los 40 años todavía se puede casar, todavía puede tener hijos, pero eso afecta de alguna manera el cálculo, ¿cierto? Se le pide un poquito menos de dinero. Y finalmente, la rentabilidad de mercado, que termina siendo el factor por el cual uno no puede calcular previamente el dinero. Yo puedo decir hoy, usted necesita 300 millones para su pensión. Puede que sí, pero este año, yo no sé el año entrante el mercado cómo se va a comportar. Y por ejemplo, nadie calculaba esta pandemia que estamos viviendo y eso va a afectar gravemente a algunos sectores del mercado. Entonces, al que le hayan calculado su pensión para este año antes de pandemia, probablemente se la van a volver a calcular y le van a cambiar las condiciones. Esta es la forma, no hay una fórmula de liquidación, no existe una fórmula de la R en este caso, entonces no podemos hacer liquidaciones tan sencillamente. ¿Listo? Recuerden que existen 7 modalidades de pensión en el RAIS, esto es simplemente un recorderis. Aquí no nos importa la modalidad para saber cuánta plata hay, sino para saber quién paga la pensión. Si la pensión la paga la AFP, la administradora del fondo de pensiones, quiere decir que el afiliado se va a gastar la plata en su cuenta, o si la pensión la paga una aseguradora, quiere decir que la plata pasa a la aseguradora y es la aseguradora la que tendrá que responder a futuro por esta pensión. ¿Listo? En estos casos, mientras subsista la cuenta de ahorro individual
y el pensionado fallece y no hay beneficiarios de la pensión, el capital se puede heredar. Pero al final espero alcanzar a volver sobre una idea o sobre esta idea precisamente para que de pronto no nos quede una imagen equivocada de esta afirmación, porque a veces la gente dice, no, en el raíz la pensión de sobrevivencia se puede heredar y no es así. ¿Listo? Bueno, para la pensión de invalidez, ya pasando, digamos, a otro terreno. La pensión de invalidez, recuerden, exige que haya invalidez. Invalidez es pérdida de la capacidad laboral, igual o superior al 50, y un número de semanas, que generalmente van a ser 50 en los 3 años anteriores o hay unas excepciones. Para liquidar la pensión de invalidez, compañeros y compañeras, no nos vamos a complicar mucho la vida. Simplemente vamos a utilizar los montos que hay, que yo me tomé el atrevimiento de resumírselos en esas tablitas que ustedes encontraron en los materiales de estudio y que aquí en la presentación vuelvo y se las dejo para que las tengan. Recuerden, aplicar el monto 1 o el monto 2 depende de la pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Si la persona tiene una pérdida del 50 en adelante, pero menor al 66, aplicamos el monto 1. Si la persona tiene una pérdida igual o superior al 66, aplicamos el monto 2. ¿En qué se diferencian esos dos montos? En el porcentaje adicional por cada 50 semanas. En este caso, 45% por las primeras 500 y por cada 50 semanas adicionales vamos sumando 1.5. Entonces, 45% por las primeras 500. Si tengo 550, me dan 46.5. Si tengo 600, me dan 48. Y así sucesivamente. En cambio, en este caso es 54 por las primeras 800. Es igual. O sea, cuando usted llegue aquí al 54%, es porque ya tiene 800. Pero en este segundo caso, vamos a sumar es un 2% a partir de las semanas, de la semana 800 por cada 50 que hay. Entonces, si yo tengo 800 o menos, me dan 54% en este segundo caso, pero si tengo 850, me dan 56. Si tengo 900, me dan 58. Si tengo 950, me dan 60. Y así sucesivamente. En este caso y en este caso, el monto máximo es el 75%. No podemos pasar del 75%. Aquí están las tablitas. Repito, créanme cuando les digo que esto no lo puede tener en el escritorio ahí pegadito y saber de una vez cuánto vale la pensión, pero deben tener en cuenta dos cosas. Uno, la pérdida, para saber en qué monto se ubican. Este es el monto 1. Y dos, que estos porcentajes aplican cuando este número de semanas está completo. Si yo tengo 700 semanas, en este caso, 51%. Si yo tengo 749 semanas, 51%. Hasta que no llegue a las 750, no puedo pasar de renglón. Y así con todos los rengloncitos. Si tengo 1500 semanas al momento de la invalidez, voy a terminar con un 75% de pensión, que es el monto máximo. Igual acá, en el monto número 2, la tabla es un poco más reducida porque al pagar un porcentaje adicional más alto, llegamos más rápido al 75%. Tengo 1000 semanas, 62%. Así de fácil es. Tengo 1030 semanas, me quedo en 62. Pero tengo 1050, paso de renglón. Y así sucesivamente es. Y repito una vez más, compañeros y compañeras, créanme cuando les digo que esto es así de simple. No se tienen que complicar con estas liquidaciones en particular porque la fórmula es una fórmula estándar y digamos que no cambia. En la pensión de invalidez, tengan en cuenta que la invalidez se puede revisar cada 3 años. Esta fue una actividad, este fue el tema que tocamos en el foro del módulo 6 y ustedes hicieron, recuerdo bien, unas intervenciones bastante interesantes en ese sentido y todos coincidieron casi que con lo mismo. Recuerden que si a mí me revisan la invalidez
y yo ya no estoy inválido, porque eso puede pasar, yo me puedo recuperar y digamos que a todos nos ha pasado que sufrimos un golpe y con el paso del tiempo el cuerpo se regenera solito, porque el cuerpo humano y el cuerpo, digamos, de todo ser vivo tiene esa funcionalidad, las células se regeneran. Hay cosas obviamente que no se alivian solas y hay cosas que también con el paso del tiempo empeoran, pero hay casos en los que se puede tener la invalidez. Como análisis aquí desde la experiencia, muchachos, les cuento que normalmente los fondos de pensiones revisan aquellos porcentajes muy cercanos al 50 o aquellas patologías que de verdad mejoran con el tiempo. Hay ciertas enfermedades que a medida que el tiempo pasa pueden reportar mejoría con tratamientos. Muchas enfermedades osteomusculares, por ejemplo, con un buen tratamiento, con una buena terapia, pueden llegar a mejorar. Entonces esas son las cosas que el fondo revisa o que el pagador de la pensión revisa. Pero casos en los cuales la persona quedó con una pérdida sumamente alta, ¿sí? Y excúsenme que ponga este ejemplo, pero casos como el del profesor Montoya, que fue el director técnico del Deportivo Once Caldas, bueno, no sé si se llama Deportivo eh, o el Once Caldas en general, excúsenme si hay algún hincha de ese equipo, eh, casos como el de esta persona que quedó con un porcentaje, creo yo, he leído, superior al 90%, pues no los van a revisar, porque a pesar de que él mejora, una persona en esas condiciones mejora, no va a bajar nunca del 50%. La pérdida es demasiado alta como para que la pensión se llegue a perder. Es más, de hecho, hablando del profesor Montoya, cuando yo le hice un poco de seguimiento al caso de él, porque justo estaba estudiando este tema muy, digamos, cerca a la fecha en la que a él le pasó lo que le pasó, y cuando él quedó con la patología, él quedó con una movilidad supremamente reducida, no podía básicamente sino como mover los ojos y la cabeza, y después de mucha terapia, después de muchas cosas, él hoy de hecho ya habla, y de hecho hace algunas charlas de motivación. Yo recuerdo que alguna vez yo estuve en una empresa donde él estaba dando una charla y es cautivador, pues, y es bastante conmovedor lo que él explica, y además es muy bueno en eso. Entonces es una persona que inclusive a pesar de la invalidez trabaja. Eso puede pasar. En estos casos, si la pensión se pierde, perdón, si la invalidez ya no existe, la pensión se pierde. Sí, al trabajador lo habían despedido con justa causa por la pensión de invalidez y la pensión desaparece, hay lugar al reintegro siempre y cuando la empresa todavía exista, porque si la empresa no existe, nadie está obligado a lo imposible y entonces si el empleador ya desapareció, pues no tenemos a quién exigirle ese reintegro y hablamos de una imposibilidad material y de una imposibilidad jurídica, ¿sí? No podemos exigir ahí a nadie un reintegro porque no hay quien lo haga cumplir. Pero si al trabajador no lo habían despedido por eso, sino que él renunció o lo despidieron por otra cosa, el derecho al reintegro no surge porque la pensión no fue la causa del despido. Pero esta revisión también tiene que ver con las posibilidades de mejorar o desmejorar una pensión. Vamos a suponer que la persona quedó con un porcentaje de pérdida del 67%, es decir, le liquidaron su pensión con el monto número 2, pero después de la revisión, la pérdida fue calificada en el 65. Quiere decir que hay lugar a que le reliquiden la pensión con el monto 1, ¿cierto? Y eso puede ocasionar que le bajen el porcentaje. También funciona al contrario. Quedó con el 65 inicialmente, monto 1, y lo revisan y resulta que empeoró y ahora está con el 68. Le reliquidan con el monto 2. ¿Listo? Eso puede pasar. Bueno, ok. Finalmente, pensión de sobrevivencia. La pensión de sobrevivencia es una pensión, recuerden,
que surge cuando una persona fallece. Esa persona que fallece necesariamente tiene que ser un afiliado al sistema de pensiones o un pensionado por el sistema de pensiones. Puede estar pensionado por invalidez o por vejez. Si la persona que fallece no estaba afiliada al sistema general de pensiones, no genera pensión de sobrevivencia, ¿sí? Cuando fallece un pensionado, la pensión es muy fácil de liquidar, se los dije ahorita al comienzo, simplemente cogemos esa pensión que él ganaba y se la pasamos a las personas que por ley la deben recibir. Pero cuando el que fallece es un afiliado, sí tenemos que liquidar la pensión y lo vamos a hacer de una forma muy parecida a cómo liquidamos la pensión de sobrevivencia. Es decir, nos vamos a ubicar en el número total de semanas y vamos a aplicar un porcentaje base y unos porcentajes adicionales por cada 50 semanas. En este caso, por las primeras 500 semanas vamos a pagar un 45%, pero por cada 50 semanas adicionales vamos a pagar un 2% adicional. Entonces, si yo tengo 500 semanas o menos y fallezco, a mis beneficiarios les toca el 45% del IBL. Si yo tengo 550, les toca el 47. Si yo tengo 600, el 49. Y así sucesivamente hasta llegar a un máximo posible del 75. ¿Listo? En este caso, se revisa o se tienen en cuenta la totalidad de semanas al momento de la muerte. Y como lo dijimos en los casos anteriores, ese porcentaje adicional, que en este caso es del 2%, solamente lo tenemos en cuenta por cada 50 semanas adicionales completas. Si yo tengo 549 semanas, solamente voy a generar un 45% y así sucesivamente. Obviamente, en este caso, también tenemos una tablita que también la pueden utilizar sin temor a equivocarse, porque la fórmula es muy sencilla, se puede estructurar de esta manera, ¿sí? Nos ubicamos en las semanas, tienen que estar completas, y determinamos inmediatamente el porcentaje. Estas pensiones, invalidez y sobrevivencia, tienen un límite máximo del 75. En vejez, prima media, el límite máximo es el 80. En el régimen de ahorro individual, pensión de vejez, el límite máximo no existe. No hay un porcentaje máximo de pensión. En el RAIS, la pensión es la que la plata logre pagar. Si yo tengo mucho dinero y eso alcanza para pagar una pensión de muchos salarios mínimos, digamos, ese es el límite, lo que se alcance a pagar, ¿sí? Solamente existe un límite mínimo que es común para cualquier pensión en Colombia y es el límite del salario mínimo. Ninguna pensión en Colombia puede ser inferior al salario mínimo. Y en este caso, vamos a tener en cuenta algo. Recuerden que existen varios beneficiarios de la pensión de sobrevivencia. Recuerden que hay pensión de sobrevivencia para la cónyuge o el cónyuge o la compañera o el compañero permanente. Recuerden que también hay para los hijos menores de edad, mayores entre los 18 y los 25 que estudien, perdón, o mayores de edad que tengan una condición de invalidez, pero a falta de ellos dos, cónyuge, compañero, compañera o hijos, pueden llegar a ser beneficiarios los padres si dependen económicamente del que murió, de la persona que falleció, o los hermanos inválidos del fallecido si dependían económicamente de él. Tienen que tener invalidez y dependencia económica. Ahorita volvemos sobre un punto que creo yo que vale la pena tener en cuenta en relación con la invalidez y la calificación, pero recuerden que si hay varios beneficiarios, la pensión se parte en múltiples porciones. Vamos a suponer que la pensión de sobrevivencia ya liquidada es de 1.000.000 de pesos. Si la pensión es de 1.000.000 de pesos y los beneficiarios son cónyuge y 5 hijos, supongamos, a la cónyuge se le da la mitad o al cónyuge se le da la mitad, 500.000 pesos, y a los 5 hijos se les divide la otra mitad. Entonces, a cada hijo le damos 100.000, ¿sí?
En la medida que alguno de ellos vaya perdiendo el derecho, por ejemplo, porque ya es mayor de 25 o terminó la universidad, esos 100.000 se les redistribuyen a los otros 4 hijos. Entonces ya no reciben día 100, sino día 125. Y así sucesivamente. Cuando el último de los 5 hijos pierda el derecho, todos esos 500.000 pasan a la cónyuge o al cónyuge si él tiene derecho. ¿Por qué les toco este tema? Porque ahí estamos hablando de que un hijo recibe 100.000 pesos. No significa que se esté violando eso de que la pensión no puede ser inferior al mínimo, porque en ese caso la pensión completa es 1.000.000. Lo que pasa es que él recibe una porción porque no le van a dar 1.000.000 a cada beneficiario, así no funciona la pensión de sobrevivencia. Los beneficiarios y los herederos no son los mismos. Si ustedes conocen el concepto de herencia, saben que por ley los herederos son los hijos, los padres, eventualmente el cónyuge, los hermanos y hasta los sobrinos, ¿sí? Pero en el orden de beneficiarios no seguimos el orden de herederos. Por ejemplo, un hermano que no sea inválido no puede ser beneficiario de la pensión, pero sí puede llegar a ser heredero de la persona, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esa diferencia. Y recuerden que los únicos que pueden recibir la pensión juntos, y esto tiene que ver con la actividad que hicimos en el módulo 7, los únicos que pueden llegar a recibir la pensión junticos son cónyuge o compañero y o compañero o compañera e hijos. Y a propósito de la actividad, que me pareció supremamente enriquecedor el análisis que todos ustedes hicieron en el foro, sobre la pregunta de si 2 o más personas pueden llegar a ser beneficiarias, les recomiendo que se lean una sentencia que es del 2016 y se conoce como la sentencia del poliamor. No recuerdo exactamente el número, pero voy a ver si la tengo aquí a la mano para pasársela. Es una sentencia en la cual 2 personas que quedaron vivas, ¿sí?, demostraron que tenían una relación estable con una persona que falleció. Eran 3 personas en una relación juntos. Y la Corte reconoció que el poliamor es una figura válida dentro del concepto de familia. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre esto. Digamos que yo viva con otras 2 personas, hombres o mujeres, porque hoy eso en Colombia ya no tiene relevancia de cara a la pensión, y yo fallezco. Y estas 2 personas apelan a ese concepto del poliamor, ¿sí? Entonces, esas dos personas son beneficiarias de la pensión. Pero resulta que yo estuve casado antes de vivir con ellas y no he liquidado sociedad conyugal. La pregunta es, ¿no será que podemos aplicar esto de que estas 2 personas son compañeras permanentes mías y a mi cónyuge también le toca la pensión? En mi opinión, sí. Es muy difícil que eso se dé, pero ese sería un caso válido de 3 personas o más reclamando. Digamos que ese tema, repito, me pareció súper enriquecedor porque algunas personas me citaron jurisprudencia que al parecer da la idea de que no, y es muy válido el concepto, aunque hoy hay unos avances bastante interesantes. Entonces, digamos, pues quiero como hacer esta retroalimentación recordando un poco lo que pasó hace 2 semanitas, porque ese módulo 7 lo terminamos ya hace un par de semanas. En este caso, finalmente, pues, digamos, los beneficiarios se determinan por ley. No son beneficiarios que el causante determine. Entonces, yo no puedo decir, como se dice vulgarmente o como se dice comúnmente en el medio, voy a desheredar a un hijo mío de la pensión de sobrevivencia. Yo no tengo poder en eso. Si es hijo mío y cumple las condiciones, tiene derecho a la pensión y yo no puedo ni dejar un testamento ni hacer el documento que se me ocurra para que el hijo mío no reciba la pensión porque es la ley la que define eso, no yo. Bueno, algunas anotaciones sobre esta pensión de sobrevivencia. Aquí estamos avanzando un poco, pues creo yo no tan rápido, pero si de pronto estoy haciéndolo muy rápido, les agradezco me lo indiquen. Eh, pero la idea es lograr evacuar estos temas y que nos quede un espacito para conversar sin tener que terminar muy tarde, que era precisamente la idea de separar estas 2 clases.
Digamos, quiero tocar aquí 2 o 3 temas, algunos que ya se vieron en los módulos y un tema en especial que no se ha visto, pero que conviene mucho tener en cuenta. ¿Listo? Primero, la pensión de sobrevivencia no es causa justa de despido. Causa justa de despido es la pensión de invalidez o la pensión de vejez. Pero si mi cónyuge fallece y yo quedo pensionado y yo tengo un contrato de trabajo, el empleador no me puede despedir por eso. Si me despide, me tiene que indemnizar. Por lo mismo, la pensión de sobrevivencia es compatible con el ingreso laboral de una persona, es compatible con cualquier otra pensión y en general con cualquier otra prestación del sistema de seguridad social integral. ¿Por qué? Porque la pensión de sobrevivencia tiene una finalidad de suplir el vacío que deja una persona, digamos financieramente hablando, frente a quienes dependían de él. Y hay unas personas que frente a quienes se presume la dependencia económica, como el caso del cónyuge, compañero permanente y los hijos menores de edad, pero el resto tienen que acreditar dependencia. Entonces, si yo trabajo y mi cónyuge fallece y me pagan mi pensión, pues en realidad me están dando el dinero que en vida ella aportaba al proyecto familiar que teníamos, cosas así. Entonces la pensión termina siendo eso y esa es la razón por la que no es incompatible. Segundo, la pensión de sobrevivencia no se sustituye y esta es una consulta que se hace bastante. Quiero hacer la claridad para que no tengan esa duda si en caso tal les toca resolver la inquietud. Cuando yo estoy pensionado por sobrevivencia y yo fallezco, yo puedo generar una nueva pensión de sobrevivencia, pero la pensión que yo ya estaba recibiendo no le queda a mis beneficiarios. Entonces, por ejemplo, muere una persona, no tenía hijos y no tenía cónyuge, ni compañero, ni compañera permanente. La pensión le queda a el padre o a los padres. Pero resulta que esa persona que falleció tenía un hermano que era un hermano o es un hermano que tiene invalidez, ¿sí? Para que el hermano con invalidez reciba la pensión, se necesita que no haya padres, pero la pensión no se sustituye. Es decir, en ese caso la pensión le queda a los padres. Si los dos padres fallecen, la pensión, digamos, desaparece con ese fallecimiento, porque el hermano inválido no puede pretender que la pensión vuelva y le llegue a él. Es decir, ahí hay una limitación y la sustitución, si muere un pensionado, solo se da una vez. ¿Listo? Tercero, ya lo dijimos, la pensión de sobrevivencia no se puede someter ni a testamento, ni a condición, ni es dispositiva por el causante. Entonces, el que fallece no puede venir a decir, si yo me muero, dele mi pensión a tal persona, o dele más a este hijo que al otro porque él lo necesita más, o no le dé la pensión a mi hijo porque él tiene capital, désela a un hermano mío. Eso no se puede hacer. Y finalmente, algunos beneficiarios podrán acreditar los requisitos después del fallecimiento. Entonces, esto lo quiero tocar porque esto tal vez no se dijo en el material de estudio del módulo y es algo muy importante que complementa ¿Listo? perfectamente lo que hemos visto. Hola. Francisco, qué pena, buenas noches. Hola, buenas Es noches. que ahí me quedó como una pequeña duda con respecto a, bueno, en el caso de la persona que fallece, los padres no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene cónyuge, los padres van a ser los beneficiarios, pero esa persona tiene un hermano con una condición especial. Sí. Entonces, si alguno de los padres ya está fallecido, no hay la posibilidad ahí que de pronto el hermano quede con esa persona en condición especial, quede con esa parte del padre que no está, no No, vive. no, porque la pensión no se sustituye. Es exactamente lo mismo que pasaría si, por ejemplo, el trabajador fallece, los padres dependían de él, pero tenía un hijo. ¿Sí? Vamos a suponer que tenía un hijo que tuvo con una persona, pero no eran casados ni eran compañeros permanentes. La pensión le queda al hijo. Cuando el hijo llegue a la mayoría de edad, supongamos que el hijo no sigue estudiando, la pensión no pasa a los padres,
porque la pensión de sobrevivencia no se sustituye por segunda vez. ¿Sí me voy a entender? Ahí hay una limitación. Mira, Orlando, ese caso que vos estás proponiendo es un caso absolutamente frecuente. Eso pasa desafortunadamente mucho, pero no es posible, es decir, ese hermano inválido puede demandar, puede tutelar, a él no le va a quedar esa pensión. Hay por ahí un par de sentencias de la Corte que parecieran extender un poco esa posibilidad, pero eso es demasiado casuístico y habría que evidenciar muchas cosas. Digamos, es preferible que ustedes queden con esta idea. Eso no se puede. Vamos a averiguar, vamos a mirar si jurisprudencialmente hay algún cambio, ¿sí? A que queden con la idea de sí, eso es posible, porque lograr eso es, creo yo, probabilísticamente muy difícil. ¿Sí me voy a entender? La ley, Profe, gracias. la ley claramente lo dice, la pensión de sobrevivencia no se sustituye. Cuando muere el beneficiario o cuando pierde el derecho, la pensión desaparece con él. Bueno, o desaparece Muy frente. amable, sí, señor. Listo, con gusto. Perfecto. Bueno, hay un tema, entonces les decía, que hay personas que pueden llegar a acreditar los requisitos después. Vamos a suponer, muere un hombre que tenía una relación de pareja, pero no era compañero permanente ni cónyuge de una mujer. Y cuando el hombre muere, la mujer estaba en embarazo. Puede que ella misma no sabía, no se había dado cuenta, pero con el paso de los días se entera y resulta que ese hijo que ella está esperando o esa hija es del fallecido. No se necesita que la condición de hijo exista al momento del fallecimiento. Entonces, esa mujer puede, cuando el hijo nazca, hacer un proceso que se llama de filiación y lograr que un juez establezca que ese hijo es de ese señor o de esa persona que falleció. Y para hacerlo, obviamente va a tener que hacer prueba de ADN y va a tener que cumplir unos requisitos, pero la idea importante aquí es que se puede. ¿Listo? Ahora, puede pasar que haya un hijo mayor de edad al momento del fallecimiento y ese hijo no trabaje, dependa económicamente del fallecido, del causante, porque ese hijo tiene alguna condición de salud o patología que le impide trabajar. Resulta que se muere el padre y entonces ese hijo que no puede trabajar va y pide en el fondo de pensiones que le califiquen la invalidez. ¿Listo? Si ese hijo resulta con invalidez, pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50, porque recuerden que una cosa es tener una condición de discapacidad o tener una condición de salud determinada y otra cosa distinta es ser inválido, que es una categoría legal. Si ese hijo resulta con invalidez, puede llegar a ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia, pero en este caso vamos a tener en cuenta una interpretación que ha realizado la Corte Constitucional que los fondos de pensión también aplican. ¿Qué dice la Corte? Y aquí les traigo un pequeño fragmento de la sentencia T-187 del 2006. ¿Qué dice la Corte? Como el propósito de la pensión de sobrevivencia es precisamente, digamos, como suplir el vacío que deja la persona que fallece en términos financieros para quien dependía de él, hay que evidenciar que la dependencia era anterior a la muerte. Porque si la dependencia es posterior a la muerte, no hay lugar a que eso se supla. Es decir, a mí la pensión de sobrevivientes me representa lo que financieramente me representaba mi padre o mi madre. Pero si ellos no, yo no dependía de ellos y después de que ellos mueran, yo quedo desempleado, no hay lugar a que se supla porque yo no dependía de ellos. No sé si me estoy haciendo entender o me enredé un poco. El tema aquí es el siguiente. Recuerden que cuando una persona la califican en su pérdida de la capacidad laboral, hay tres conceptos que se califican. Uno es el porcentaje de pérdida. Obviamente, para saber si hay invalidez, tiene que haber 50 o más. Otro es el origen, porque recuerden que la invalidez puede ser de origen común, puede ser de origen laboral, tema del que vamos a comenzar a hablar dentro de poco y que
digamos, nos permite darle un cierre a todo este sistema. O 3, ya te doy la palabra, Ana. O 3, puede calificarse la fecha de estructuración, es decir, la fecha a partir de la cual se entiende que esa pérdida de la capacidad laboral se generó. Contame, Ana. Yo tengo una pregunta que es como extraña, pero la quiero hacer. ¿Sí? Ya. Cuando hablamos de invalidez, nos referimos de pronto y nos vamos mucho a la parte física, ¿cierto? Por lo que tú mencionas, ya sea una enfermedad de tipo laboral y esas cuestiones adquiridas de tipo físico, Sí. ¿ya? Ahorita hablabas del regeneramiento del cuerpo y toda esa cuestión. Y una pregunta, profesor, si la invalidez es por un problema mental. También se puede. Sí, no, de pronto Sí. uno por un tema de que de pronto se nos hace más familiar. Y bueno, la La verdad es que parte también física. por la experiencia uno sí habla de la parte física porque es más fácil de evidenciar. Pero, por ejemplo, yo conozco muchos casos de personas que tienen ciertos trastornos de personalidad y de verdad Ajá. usted los ve bien, pero tienen ciertos Sí. trastornos con pérdida de la capacidad laboral del 65. Sí se puede, ¿cierto? Sí, claro, claro. Claro que sí. Ujú, ujú. Todo lo que tiene que ver con trastornos de personalidad, todo lo que tiene que ver con, bueno, esquizofrenias, que sigue siendo Ujú. lo que tiene que Sí. ver con demencia senil o con Sí. demencia, todo eso genera invalidez también. Porque Ah, ok. la pérdida de la Ujú. capacidad laboral se define como Por la cualquier, parte física no, y mental. exacto. Pérdida de la capacidad laboral es pérdida de la capacidad física o psíquica o mental Ok, de una persona. ok, ok. Bueno, Bueno, muchas gracias. bueno, una buena pregunta. Valía la pena aclarar eso. Sí, gracias, gracias. Fabián, contame. Francisco, buenas noches. Esto quería hacer una pregunta. La calificación de una persona en pérdida de capacidad laboral, ¿se le puede hacer a una persona de 65, 70 años? O sea, que ya no Sí, tiene edad laboral. sí, siempre y cuando, a ver, sí, siempre y cuando tenga, el sistema solo te la va a hacer si eso tiene algún efecto para la persona. Por ejemplo, si la persona puede tener 70 años, vamos a suponer eso, tiene 65, 70 años, solamente tiene 1000 semanas cotizadas. Permíteme, yo me devuelvo acá un poquitico. Tiene 1000 semanas cotizadas y no sabemos si está bien de salud, entonces podemos pedir la calificación, por ejemplo, para tratar de que acceda a una pensión de vejez por deficiencia. Exactamente, yo tuve ese caso. Un señor de 64 años que tenía solo 1000 semanas cotizadas, pero ya no podía trabajar más. Él llegó a mi oficina, eso fue hace ya varios años, y me dijo, doctor, yo no puedo trabajar, me faltan 6 años de trabajo, 1300 semanas, yo no puedo hacer nada. Pedimos la calificación y encontramos que del 50 posible de deficiencia, él tenía 27% de pérdida. Entonces, inmediatamente se hizo la solicitud sobre esta pensión y evidentemente se puede. Pero, por ejemplo, si la persona tiene los 65 años y ya está pensionada por vejez o ya es beneficiaria de algún tipo de pensión, pues el sistema no te va a hacer esa calificación. Uno la podría hacer independiente, aunque las calificaciones de pérdida de la capacidad laboral son costosas, no son, digamos, algo muy accesible para todas las personas. ¿Sí te queda claro? Sí, Francisco, y por lo menos en el caso de la persona sea pensionada, pero quiera solicitar esa pérdida de capacidad laboral porque quiere hacer la aplicación de un seguro, en ese caso no se podría solicitar ante la EPS o ante el fondo de pensión. Se podría solicitar, aunque como no es para una prestación directa del sistema de seguridad social, sino para un tema de seguros, puede que no te la hagan. Más fácil, la misma aseguradora podría llegar a realizarla, ¿sí? Y esas calificaciones, el otro tema ahí es que la calificación de pérdida de la capacidad laboral que haga una aseguradora de vida, por ejemplo, para una póliza de invalidez, que es distinto a la pensión, no se sometería al trámite ante la Junta Regional y la Junta Nacional, porque las calificaciones de Ley 100, que son las del artículo 41, solamente se aplican para las obligaciones del sistema integral de seguridad social. ¿Sí te queda claro, Fabián?
Sí, muchas gracias, Es Francisco. decir, la puedes solicitar, pero si te la niegan, no hay una manera fácil o sencilla de exigir que te la hagan, pues, o que se la hagan a la persona. Bueno, Ana, no sé si tienes otra pregunta, que tiene la mano levantada aún. No, ninguna, profe, ya la quito. Ah, bueno, no hay problema. Listo. El otro temita que quiero retomar es el tema de la, entre comillas, herencia de la pensión de sobrevivencia, porque aquí pueden haber algunas ideas equívocas sobre el tema y vale la pena pues aclarar. Miren, no es verdad que la pensión de sobrevivencia en un fondo privado se pueda heredar, eso no es cierto. Si yo estoy pensionado, perdón, si yo estoy afiliado a un fondo privado y fallezco, a mis beneficiarios les dan pensión de sobrevivencia. Pero si yo no tengo beneficiarios, no se genera pensión de sobrevivencia. Entonces sí puede haber una herencia, pero no es que la pensión sea heredable, primero. Segundo, para que esa posibilidad de herencia se dé, se tienen que cumplir varios requisitos. Entonces hay que encontrar varias condiciones a la hora de lograr llevar algún dinero que venga de las pensiones al tema hereditario, ¿sí? Primero, para que haya lugar a la herencia, tiene que subsistir la cuenta individual. Recuerden que en el fondo privado cada persona va ahorrando en su propia cuenta y esa cuenta va llenándose de capital y es la que puede llegar a pagar la pensión. Pero si uno elige, por ejemplo, una renta vitalicia, que es una pensión que paga la aseguradora, en el momento que la aseguradora empieza a pagar, esa cuenta individual desaparece. Entonces, sí puede llegar a desaparecer la cuenta, ¿sí? Cuando uno está en retiro programado, la cuenta subsiste, o cuando uno es afiliado y está ahorrando, la cuenta subsiste, porque la cuenta solo desaparece en renta vitalicia. Segundo, no pueden haber beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, porque si hay beneficiarios de la pensión de sobrevivencia, hay pensión, ¿sí? Ahora, si hay beneficiarios de la pensión de sobrevivencia y el que fallece es un afiliado, recuerden que ese afiliado ha tenido que cotizar 50 semanas en los 3 últimos años. Si ese afiliado muere, no tenía 50 semanas en los 3 últimos años y todavía hay beneficiarios de la pensión, a ese afiliado, perdón, a sus beneficiarios, les devuelven el dinero, pero eso no es una herencia. ¿Listo? De cara a la herencia, no pueden haber beneficiarios de la pensión porque si los hay pensión o devolución de saldos. Y tercero, tienen que existir herederos. No todos los beneficiarios son iguales a los herederos, muchos sí. Por ejemplo, los hijos son igualmente beneficiarios y herederos, pero si hay hijos son beneficiarios antes que herederos y se genera pensión. Cónyuge, compañero permanente son herederos en el tercer orden, en el segundo orden pueden llegar a serlo. Entonces, pues si hay cónyuge o compañero o compañera, pues tampoco hay herencia porque se genera la pensión. Los padres son herederos y pueden ser beneficiarios, pero para ser beneficiarios tienen que ser dependientes económicos. Un padre que no sea dependiente económico no es beneficiario, pero puede ser heredero. Y finalmente, los hermanos pueden ser herederos, pueden ser beneficiarios. Para ser beneficiarios tienen que tener invalidez y tienen que depender económicamente del fallecido y para ser herederos simplemente tienen que ser hermanos y no pueden existir cónyuge, compañera, compañero, hijos ni padres, porque es el orden hereditario. Finalmente, los sobrinos son herederos y nunca un sobrino va a ser beneficiario de la pensión. Entonces, ¿a qué va este tema? Si una persona muere en el RAIS, muere y está afiliada en el RAIS, no es que los afiliados puedan escoger si les dan la pensión o les devuelven la plata, eso no es así. Y se los digo porque últimamente he recibido un par de consultas en ese sentido. Digamos, en una época como la que estamos viviendo y que hay fallecimientos y digamos desafortunadamente una idea generalizada de que pueden haber fallecimientos,
la gente se está preocupando por estos temas. Y a mí por lo menos me han consultado en las últimas semanas varias veces este tema. No hay forma. Si estamos en el RAIS y la persona fallece y tiene beneficiarios, se va a generar una pensión. No hay ninguna manera de que esa plata se la devuelvan a título de herencia a los herederos. ¿Listo? ¿Queda eso claro? Sí, señor. Bueno. Compañeros, compañeras, ¿hay alguna duda, alguna inquietud? No, señor, todo claro. ¿Todo ha quedado claro? Bueno, yo, Sí, señor, claro. yo creo que... bueno, aquí veo una pregunta en el chat. Bueno. Yo creo que podemos dejar esta clase hasta acá. No, para nada. Yo no tenía afán ni nada por el estilo. Rindió mucho el tiempo. Bueno, Carlos, contame. Gracias, Francisco. Buenas noches a todos, compañeros y compañeras. Para hacer dos precisiones corticas y dos preguntas también muy puntuales. Sí, señor. Cuando una persona, yo lo mencionaba en un foro, cuando una persona tiene una pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, porque tiene un problema de rodilla y bueno, y fue a la regional, a la nacional y lo calificaron por menos del 50, no fue pensionado, pero resulta que esa misma persona tiene un accidente o tiene algún inconveniente y se fractura una mano y vuelve y se hace calificar esos dos acontecimientos, tanto lo de la rodilla como lo de la mano, sumarían de pronto para una posible pensión porque ya la pérdida de capacidad laboral sería mayor al 50%, ¿cierto? Sí. Listo. Esto de la pensión de sobrevivencia, Francisco, yo sí veo una limitante ahí y es que el tema del la pensión le va a quedar al cónyuge o al hijo en su caso, pero ahí pues si son unos padres que han sido dependientes económicamente del fallecido, o sea, van a quedar padres desamparados, hermanos también desamparados. O sea, yo no sé si me da como la impresión de que la ley ahí se quedó cortica, Francisco. O sea, está el cónyuge, listo, el hijo, listo, pero qué bueno hubiera sido o que la ley dictaminara que quedara un porcentaje para esos padres y otro porcentaje para la cónyuge, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Bueno, y las preguntas que tengo son, una persona que está en este momento en el régimen de prima media, tiene unas semanas, digamos 800 semanas, y siempre cotizó por el mínimo en una empresa, siempre. En este momento está desempleada, pero va a retomar y va a cotizar independientemente. Esta persona, lo ideal sería mejor que se pasara para el régimen de ahorro individual, porque en el régimen de prima media sería el requisito 1.300 semanas. Acá en el régimen de ahorro individual serían 1.150 semanas con la garantía de pensión mínima. O sea, eso sería lo recomendable para esa persona, Francisco. ¿Ok? Sí, si la persona... bueno, pero no, termíname de preguntar para yo darte una respuesta más global. Sí, porque uno dice, son 1.150 semanas, a no ser que cambien, pues que hagan dentro de un régimen nuevo o una reforma pensional cambie esto y aumenten este tema de la garantía de pensión mínima, pero si es una persona que siempre cotizó por el mínimo, o sea, o sea, no va a tener inconveniente por el tema de que la pensión en el régimen de prima media sería mayor, en caso pues de que el salario fuera mayor, ¿cierto? Sí, así es. Y eso tiene, digamos, un par de variables que se pueden analizar también. Bueno, ¿y cuál era la segunda pregunta? La segunda es, hay este tema de Colombia Mayor. Sí. ¿Qué pasa con esto? Hay muchas personas que se quedaron sin empleo, muchas personas que no tienen la posibilidad de cotizar como independientes, que son 283.000 pesos que están pagando, creo, para la seguridad social. Entonces, esto de Colombia Mayor tenía la posibilidad de que una persona, el esposo o alguien la afiliara como beneficiaria al sistema de salud, pero podían cotizar a Colombia Mayor el tema de las pensiones. Creo que eran 40, 50.000 pesitos. Ya la afiliación a eso, no sé si eso todavía existe, si se da, porque creo que es muy complicado ya. O sea, yo creo que eso ya no está dando lo de
poder entrar a ese tema, Francisco. A ver si usted me puede dar una aclaración, por favor. Listo. Si me lo permites, me voy a pronunciar un poquito sobre las primeras dos afirmaciones porque también vale la pena pues como hacer ahí una apreciación. Bueno, lo primero es la calificación integral. Ese tema es muy importante, Carlos, y te agradezco mucho que lo traigas a colación, porque ahí vale la pena que ustedes revisen esto. La sentencia C425 del año 2005, que es una sentencia de constitucionalidad, ya dijo, es que el ser humano es un solo ente. El ser humano no es un pedacito para el riesgo común y un pedacito para el riesgo laboral. Entonces, correctamente, como lo acabaste de mencionar, si yo tengo un accidente y quedo con el 40%, es un accidente común, y el día de mañana me accidento en mi trabajo y por ese accidente me dan otro 15, no significa que yo tengo 40 y 15, no, yo tengo 55. Me tienen que calificar integralmente y me tienen que pagar la pensión. ¿Cuál es el problema que ese tema tiene? Que ni la sentencia lo dijo, ni la ley lo define. ¿Quién pagaría la pensión ahí? Entonces, se han interpretado criterios para decir, no, el del mayor porcentaje paga, entonces el fondo de pensiones paga y la ARL ayuda con una partecita. Hay otros que dicen, no, el último que calificó es el que paga. Y hay otros que dicen, no, aquel que reciba la mayor financiación paga. Ese es el verdadero problema, pero es verdad. Hoy hablamos en términos de la calificación integral y eso todavía las entidades lo siguen haciendo mal. Entonces, súper importante ese tema. Segundo, concuerdo con vos. Realmente debieron haber incluido a los padres el tema de la pensión de sobrevivencia, como lo hemos dicho todo este rato, es un tema de suplir financieramente el vacío que deja la persona que fallece y a veces el que fallece le daba más dinero del que ganaba a sus padres que a su cónyuge y a sus hijos, por ejemplo, porque la cónyuge tenía un buen empleo, algo por el estilo, eso puede pasar. Entonces sí hay un tema de injusticia ahí. La ley se queda corta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la ley no regula un caso, eventualmente podemos buscar que la Constitución lo regule y vía tutela podríamos lograr algunas cosas. Lo que pasa es que estos son temas que en la jurisprudencia no encontramos resueltos y por eso les decía yo, una idea que es verdadera es, ahí no podemos alegarle un derecho al padre, ¿sí? Como planteamos el caso, pero eventualmente vía jurisprudencia, vía constitucional, podríamos tratar de lograr alguna protección, porque la ley no lo define, pero la Constitución sí tiene muchos elementos que permitirían resolver esto. Frente a los temas de pensión. Frente al tema de Colombia Mayor, empiezo por la última. El tema de Colombia Mayor es un tema que todavía funciona. El asunto es que yo realmente no sé si todavía se llama Colombia Mayor. Hace unos años se llamaba el Consorcio Prosperar, se empezó a llamar Colombia Mayor hace 4 años tal vez. Y ese es el régimen subsidiado de pensiones, es decir, ahí es verdad que la persona paga un poquito menos, se puede quedar en el régimen subsidiado de salud y dependiendo del nivel porque esto también funciona con la encuesta Sisbén, dependiendo del nivel del Sisbén le van a subsidiar, creo que es hasta el 80% del valor de la cotización. Entonces, si cotizar a pensiones vale 140.000 pesos, a la persona le van a pagar hasta 100.000 y paga como 30 o 40.000, como vos lo estás señalando. Para acceder a ese tema de Colombia Mayor hay que cumplir unos requisitos que contempla un decreto, excúsame, no lo tengo en este momento claro, pero es un decreto del año 2006, si mal no estoy, ya se los escribo por el grupo de WhatsApp, y uno solo puede estar en Colombia Mayor durante 10 años, o sea, para yo afiliarme a Colombia Mayor como hombre tengo que tener, creo que es más de 45 años y como más de 700, 800 semanas. Es decir, me tiene que alcanzar. Porque si yo acabé de empezar a cotizar, no me recibe Colombia Mayor. Porque no, pues igual, usted con 500 semanas no se va a pensionar. Es básicamente lo que el sistema dice. Aunque uno sí se podría pensionar por invalidez, por ejemplo. Pero está esa limitante. Y dos, hay que tener en cuenta que toda persona que termine su cotización a pensiones mediante ese mecanismo
se pensiona con el mínimo. Voy a poner un ejemplo un poco, digamos, como traído, pues, digamos, de los cabellos, pero es verdad. Vamos a suponer que yo toda la vida fui gerente y tuve un salario altísimo, pero por alguna razón terminé con una situación económica precaria y no soy capaz de pagar, entonces me afilio a Colombia Mayor. No importa si durante 800 semanas coticé con un salario muy alto, por terminar en Colombia Mayor, mi pensión va a ser del mínimo. Y ahí el tema es que si, por ejemplo, hay lugar a una devolución, una indemnización sustitutiva, una devolución de saldos, no me van a devolver todo el valor de la cotización porque hay una parte que el Estado estaba pagando. Entonces a mí me van a devolver en proporción a lo que yo coticé. Entonces se afecta esa prestación. Listo. Y frente a la primera pregunta, Susana, que la haya dejado para el final, sí, evidentemente, una persona que nunca ha cotizado y va a empezar a cotizar y de pronto tiene claro que lo va a hacer solo con el mínimo y difícilmente va a subir, le puede convenir más el RAIS porque en el RAIS la pensión, la garantía de pensión mínima solo exige 1.150 semanas, que son casi 3 años menos. Pero adicionalmente, esto lo digo, siempre lo digo con prudencia porque realmente yo no soy partidario del RAIS como tal, pero considero que al RAIS hay que verle el lado útil, ¿sí? Realmente la devolución, si yo de pronto llego a una devolución de saldos, que eso también fue una pregunta de foro y también generó apreciaciones muy interesantes, yo puedo planear que me devuelvan la plata, eso yo lo puedo hacer, ¿cierto? Pues no cotizando el tiempo que tengo que cotizar. Si yo de pronto tengo que cotizar poco tiempo, valga la redundancia, y mi intención es que me devuelve mejor el RAIS que el régimen de prima media. Por la fórmula que se utiliza en prima media, la devolución siempre se castiga un poquito. En cambio, en el RAIS te devuelven lo que hay en la cuenta. Si el extracto dice 10, te devuelven 10 sin ningún problema. Contame, Carlos. No, era eso con lo que terminas, Francisco, que la indemnización sustitutiva obviamente va a ser mucho menor la devolución a la devolución de saldos con el RAIS. Y no solo eso, sobre todo cuando hay bono pensional, la diferencia es absurda. Una persona, vamos a ponerlo así, una persona que lleve 1.000 semanas cotizadas en Colpensiones del 92 al 2010, por decir algo, y una persona que estaba en Colpensiones desde el 92 hasta el 2010, pero se pasó en el 2000 a un fondo privado, por devolución de saldos puede estar recibiendo casi que el doble, porque el bono pensional tiene una fórmula muy distinta, entonces el dinero que Colpensiones le va a pasar al fondo privado es muchísimo en comparación con la devolución, perdón, con la indemnización sustitutiva. Y todo eso se puede planear. Obviamente hay que saber de RAIS, hay que saber de matemáticas financieras, hay que saber de bono pensional, pero de que se puede, se puede. Listo, Francisco, gracias. Listo. ¿Hay alguna otra inquietud aquí en el chat? Bueno, no sé, compañeros, compañeras, si tienen otra inquietud. No, está todo claro. No, señor. Señor, todo bien. No, señor, muchas gracias. Listo, no, les agradezco. Créanme, la clase estaba un poquito más preparada para ser un poquito más larga, nos rindió bastante, me alegra. Vamos a seguir el martes, cordialmente invitados e invitadas a que se conecten porque la clase del martes va a ser la puntualización de lo que ya llevamos. Ustedes ya están finalizando el tema de salud con las incapacidades y va a ser el abrebocas a lo que se viene, que de una vez les cuento, el sistema de riesgos, a mi modo de ver, no lo tienen que ver igual. A mi modo de ver es el sistema más interesante que tiene la seguridad social. Tiene parte o tiene cosas de las pensiones, cosas de la salud, pero tiene cosas nuevas, muy, muy buenas y creo yo que sí es el sistema más importante para todo trabajador o trabajadora. Lo tienen que conocer. Entonces ese es, digamos, el sistema en el que yo espero generar un muy buen impacto en ustedes porque ese tema les va a servir muchísimo. Todos les van a servir. Ustedes mismos se han dado cuenta. Entonces, compañeros, compañeras, les agradezco mucho la asistencia. Les paso la presentación en un momentico. Les confirmo, Carlos y demás, les confirmo el decreto de lo de Colombia Mayor y nos vemos el próximo martes.
Listo, Bueno, Francisco. muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Listo, profe, profe. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hasta luego.